Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa La Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. En días pasados hablé en un programa definiendo lo que sería la herejía, la apostasía y el cisma. Como ustedes saben, el pasado 1 de julio, la Sociedad, la Fraternidad Pío X, sin mandato pontificio, 2 obispos ordenaron a 4 sacerdotes como obispos. Uno puede pensar, ¿hay cisma en la Iglesia? Esta sociedad, esta fraternidad. 2 días después, el Papa mandó escribir un documento notificando la excomunión de ellos. Habría que hacer un poco de historia. Miren, esta sociedad que tiene su sede en Lecón, Suiza, fue creada en 1970 por el obispo Lefebvre, un obispo francés. Lefebvre habría sido misionero en África y había sido superior general de los Padres del Espíritu Santo. Él participó en las 4 sesiones del Concilio Vaticano II, y que de hecho en estas 4 sesiones participaron cerca de 2.400 obispos y participaron teólogos, peritos en las diversas áreas de la Sagrada Escritura, de la teología y del derecho canónico y de la moral. Puedo pensar en Yves Cognard, en Joseph Ratzinger, en Karl Rahner, en Henry de Lubac, en Karol Wojtyla y muchos más. ¿Quién ideó el Concilio Vaticano II? Lo ideó el Papa Juan XXIII cuando fue elegido pontífice en la fiesta de San Pablo, el 25 de enero de 1959, precisamente en el templo de San Pablo Extramuros, la Basílica. Él pidió 3 cosas que sorprendieron no solamente al Colegio Cardenalicio, sino que sorprendió a mucha gente de aquel tiempo. Primero, la convocación de un concilio. Recuerden que el último concilio había sido fracturado, había quedado interrumpido por la unificación italiana en 1870, que por cierto, el Papa Pío IX excomulgó a los que hicieron el Estado italiano. Y por cierto, ahí sí se enojaron varios obispos por la encíclica Pastor Eternus, por el documento Pastor Eternus, que hablaba sobre la infalibilidad del Papa. Pero ahí el Papa quiso hacerlo porque él dijo, esto conviene a la Iglesia. Bueno, convocó el Papa Juan XXIII a la revisión del derecho canónico del 17 y que se aperturara un sínodo romano. Eso fue en el 59. ¿Saben cuántos años tardó en prepararse el concilio? Todo el año 59, todo el año 60, todo el año 61 y empezó a fines del 62. Porque yo siempre les he dicho que la Iglesia, como institución humano divina, hace las cosas en orden.
con anteproyectos, con proyectos, con observaciones a todos los obispos. Ese fue el tiempo propicio para que los obispos pudieran externar sus dudas sobre el concilio. Y creo que fue el tiempo que desaprovechó Lefebvre. Porque si ustedes leen Un periodista anda suelto en el concilio, sus 4 tomos de Martín Luz Descalzo, y si ustedes leen lo anecdótico del concilio, de los 16 documentos entre constituciones, decretos y declaraciones, tuvo que reelaborarse en varias ocasiones los documentos porque los obispos decían sus puntos de vista, expresaban sus dudas y pedían que se aclararan ciertos números. ¿Por qué Lefebvre no lo hizo? Y si lo hizo, tuvo que estar de acuerdo. El concilio acabó, porque ustedes saben que solamente el Papa Juan XXIII aprobó la Sacrosanctum Concilium en el año 62. Él muere de cáncer en el 63. Lo sustituye Giovanni Battista Montini, Paulo VI, en el 63. Y él tenía toda la autoridad para continuar o para no continuar el concilio. Pero este Papa del Silencio, testigo del silencio, como lo llamaba Casaroli, él decidió continuar el concilio. Claro, ya estaban todos los anteproyectos y se dieron las siguientes 3 sesiones, donde se aprobaron 3 constituciones, decretos y declaraciones. Ese fue el tiempo en que los señores obispos y los teólogos tenían que haber puesto sus dudas y sus interrogantes. Porque así es la Iglesia. Y ustedes saben, si han leído Historia de los Concilios de Fábrega y Grau, que narra los primeros 19 concilios de la Iglesia, aunque algunos obispos no estén de acuerdo con la norma canónica en fe y en costumbres, ellos al final dicen sí, porque esa es la unidad de la Iglesia. Porque si lo aprueba la mayoría, es acción del Espíritu Santo. Si lo aprueba el Papa, es acción del Espíritu Santo. Porque Lefebvre, el obispo, porque en ese tiempo no expresó lo que tenía que expresar. Este obispo estaba en contra, primero, de la reforma litúrgica, es decir, que la misa no fuera ya en latín, que la misa fuera en lengua vernácula, que se simplificara un poco las normas en la Eucaristía y que se pudieran tocar otros instrumentos para acompañar la Eucaristía. Y hubo una gran reforma litúrgica, sí. El latín como lengua única fue aprobado por Pío V con su famoso misal, y yo creo que fue respuesta a la reforma, bueno, no a la reforma, a la revolución de Martín Lutero. Pero si nosotros vamos a la tradición, yo creo que la primera misa que celebró Jesús fue en lengua aramea. La segunda que celebró con los caminantes de Emaús, Lucas 24, también fue en arameo. Yo creo que en el siglo I fue en arameo, fue en griego, fue en copto, fue en latín. Y así permaneció la Iglesia durante los primeros siglos, hasta que la unificó el Papa Gregorio Magno en el siglo VII. Pero en todo el medievo se utilizaban diversas lenguas, porque si la sociedad fundada en 1970 alega la tradición,
No, aquí estamos hablando de normas positivas, de 4 siglos de vigencia. ¿Por qué no hablan del siglo I al siglo XVI? Porque aquí no se ha cambiado la fe, ni las costumbres. Díganme qué documento del concilio cambia la fe. No. La ley positiva sí la puede cambiar la Iglesia, a través del Papa, a través de los obispos, en un sínodo, en este caso en un concilio. ¿Cuál fue el enojo de Marcial, del padre Marcial Lefebvre? Segundo, él no estuvo de acuerdo con el diálogo religioso. Nostra Aetate. Porque ellos decían que los judíos mataron a Jesús y que los demás son herejes y cismáticos. Decía su santidad el Papa Juan XXIII 2 cosas: que entre aire fresco a la Iglesia, que la Iglesia se rejuvenezca, no en lo esencial, no en la fe, pero sí en lo accidental. Díganme ustedes, si alguien está escuchándome, si usted tiene 80, 85, 90 años, cuando la misa era en latín, de espaldas al pueblo, donde las mujeres no podían subir, y en las iglesias, en los templos de esta sociedad Pío X, las mujeres no pueden subir y tienen que llevar velo. ¿Qué es lo que hacía la gente? Rezaba el rosario. ¿Le entendían a la misa? No. Había respuesta litúrgica, sí, porque se la sabían de memoria, pero entendían la respuesta litúrgica. El latín es bellísimo. El ut quam laxis resonare fibris, mira gestorum famuli tuorum salve polluti sancto Johannes. Me acordé de esto de Guido d'Arezzo del siglo XIV, perdón. Pero quien no entiende el latín, y yo les pongo por caso otro ejemplo. Cuando uno viaja a otro país y escucha la misa en francés, en inglés, en italiano, si entiendes el idioma, qué bueno. Pero si no lo entiendes, si vas a un restaurante y no sabes el idioma propio, pues te pones nervioso y triste. En este caso, lo primero que criticó el Lefebvre fue que la misa fuera en lengua propia, se simplificaran los ritos para que hubiera mayor participación del pueblo. Claro, se cambió el altar al centro, pero yo me pregunto, ¿cómo fue la primera misa que se celebró Jesús? Una mesa que estaba en el centro, una mesa de 30 centímetros, así fue la primera misa. Si queremos volver verdaderamente a la tradición y a los orígenes, veamos eso. Pero no nos estanquemos en el siglo XVI. Decía su santidad Juan XXIII, hay que ver más lo que nos une que lo que nos separa. Imagínense ustedes, decirle a los judíos, ustedes mataron a Jesús, ustedes son cismáticos, herejes y apóstatas. No. Si molesta la palabra hermanos separados, yo creo que hay que ver más lo que nos une que lo que nos separa. Yo creo que esto fue acción del Espíritu Santo, porque nadie dice que la Iglesia Católica en Estados Unidos es mayor que la Iglesia Protestante. Nadie dice que los grandes arreglos de Benedicto XVI hicieron que muchos anglicanos se salieran de la Iglesia anglicana y pasaran a la Iglesia Católica.
Ahí tenemos a esos tres grandes hombres del catolicismo que no se dobló. Bueno, el primero que no se dobló ante el anglicanismo, Tomás Moro. Y aquellos dos hombres sabios, Henry Newman y Chesterton, pues dijeron, el inicio del anglicanismo fue por un capricho de un rey. ¿O por qué no dicen que muchas de las iglesias protestantes que eran católicas allá en Finlandia, en Holanda, en Suiza, en Suecia, ahora son bibliotecas, gimnasios, restaurantes? Porque los luteranos, los calvinistas han abandonado la práctica, porque se dieron cuenta de que sus fundadores no siguieron a Cristo. Yo creo que una persona con inteligencia media, si estudia historia de los orígenes del cristianismo, se va a dar cuenta de eso. Lefebvre empezó a aglutinar en su seminario seminaristas, hizo prioratos y templos. El detalle es que lo dejaron crecer, porque la Iglesia Católica ama a sus hijos. Como le pasó a Lutero, lo dejaron crecer también. Ya siendo Lefebvre un hombre viejo, en el 88 había firmado un documento donde estaba de acuerdo con la tradición de la Iglesia para que el Papa nombrara un obispo para la sociedad. Pero se desdijo a las 24 horas y el 30 de junio de 1988 ordenó sin mandato pontificio a 4 sacerdotes como obispos, él y otro obispo. El canon 377 del derecho canónico, en el libro segundo de Populo Dei, dice que el obispo de Roma es el único que puede nombrar obispos. Bueno, es otra cosa que se me olvidó decirles de la Lumen Gentium, que no quiso aceptar Lefebvre la colegialidad de los obispos. Sigue habiendo colegialidad, pero el Papa sigue siendo la cabeza. ¿Qué va a pasar? Si no hay mandato pontificio, entonces el Papa Juan Pablo II, a través de Joseph Ratzinger, lo que hizo fue excomulgar a los 2 celebrantes y a los 4 nuevos obispos. Fue cisma. Cisma es división, cisma es no aceptar al Papa como supremo legislador, porque el derecho canónico del 83 dice que el obispo de Roma, el Papa, tiene potestad suprema y universal, a diferencia de los demás obispos, que es directa, ordinaria y plena. Bueno, Benedicto XVI, que era un hombre inteligentísimo, él, para atraerlos nuevamente como una madre atrae a sus hijos o que sean malvados, les quitó la excomunión, pero de nada sirvió quitarles la excomunión, porque siguieron siendo hijos desobedientes. El Papa Francisco les permitió en el año de la misericordia el poder confesar y casar, porque era el año de la misericordia. Pero hasta ahí quedaron las cosas. Llega el Papa León XIV y se abre un nuevo diálogo. En enero de este año, el superior, cuyo nombre no recuerdo, de la Sociedad de la Fraternidad San Pío X, anunció que iba a ordenar a 4 nuevos obispos. Nuevamente el cisma. Les pasó como al pueblo de Israel, que tanto critican al pueblo de Israel, y la historia del pueblo de Israel es una historia cíclica. Obedecen a Dios, lo desobedecen, Dios castiga, el pueblo se arrepiente y Dios perdona. Bueno,
Todavía el Papa, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo el pasado 29 de junio, les pidió que no ordenaran. Bueno, llega con Suiza el 1 de julio, 15,000 personas, con el rito antiguo, con el pontifical antiguo. Siempre en el pontifical antiguo se decía: ¿tienen el mandato del Papa para ser ordenados obispos? Y uno de ellos leyó esto, que tengo aquí las ideas. Desde el Concilio Vaticano II hasta el día de hoy, la Iglesia, la autoridad de la Iglesia, ha roto con la fe y la tradición. Por tanto, nos vemos obligados a ordenar. Imagínense ustedes, vean el video, busquen el documento. El Concilio Vaticano II se desarrolló de 1962 y concluyó en el 65. Del Concilio Vaticano hasta el día de hoy han gobernado a la Iglesia Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco y León, 7 pontífices. Si esta declaración la tomamos en serio, pero se tomó en serio, se está diciendo que toda la Iglesia es herética, es apóstata, porque desde el Concilio Vaticano II la autoridad de la Iglesia no ha seguido la fe ni la tradición. Entonces son los documentos que aprobó el concilio: 2,000 obispos, 2,300 obispos, 2,400, de acuerdo a las sesiones. Todos eran herejes, no hubo asistencia del Espíritu Santo. Pues yo creo que esta sociedad de Pío X, con el respeto que me merecen, ahora se creen superiores a la Iglesia Católica. Que la Iglesia se haya apartado de la fe y de las costumbres desde el concilio, pues la verdad, yo no creo. Porque está señalando a toda la Iglesia, al Papa, a los cardenales, a los obispos, a los presbíteros, a los diáconos y a los laicos. Ahora digan ustedes, ante una acusación tan terrible, les pregunto, ¿cómo tenía que haber actuado la Iglesia? ¿Con suavidad? ¿Esperando a que su hijito se calme? No. El Papa, recuerden que el Papa León es agustino, tiene toda la tradición, porque un baluarte de la patrología es San Agustín, pero aparte es canonista, y él, como supremo legislador de la Iglesia, yo creo que el documento que se publicó fue excelente. Excomunión a los obispos que consagraron y a los 4 obispos que fueron consagrados. Invalidez de los sacramentos por parte de los sacerdotes. ¿Por qué hay invalidez? Porque si uno de los sacerdotes estuviera en desacuerdo, lo tendría que externar públicamente y salirse de la fraternidad. Decía Tomás Moro, cuando lo juzgaron por no firmar el acta de supremacía en el año 1534, el silencio otorga. Y si ninguno de los presbíteros, eran 1,300, 1,400, estuvieron presentes, y no todos, muchos, y si están de acuerdo con lo que se leyó, hay invalidez por parte de los sacramentos. Pero también habría excomunión por parte de los fieles que vayan a los templos en la medida, dice el documento, que su inteligencia y su voluntad estén de acuerdo con esta postura.
Ciertamente, según las cifras, dice que son 600,000 personas. Se dejó crecer este problema, sí, porque la iglesia es madre. Y hoy se acusa, hay personas que acusan en videos que el Papa trata a unos mal y a otros bien. Yo creo que no. Yo creo que el Papa, cuando estuvo con los representantes del Sínodo de la Sinodalidad, un laico español le preguntó: Santo Padre, ¿cómo concibe una iglesia que no excluya a nadie? Y el Papa le dijo: mira, te voy a contestar, pero espero que no te enojes ante mi respuesta. La Iglesia Católica no excluye a nadie. La gente por sus hechos se excluye. La sociedad, la fraternidad, San Pío X se ha excluido por sus hechos. Y si esta fue la declaración cuando se pregunta en el antiguo pontifical, ¿tienes el mandato pontificio? No, es que desde el Concilio Vaticano II las autoridades viven apartadas de la fe y de la tradición. Yo creo que todo es claro. Ante una actitud beligerante, ante una actitud contumaz, la Iglesia tiene que actuar con firmeza. Y yo les pregunto a ustedes, queridos papás, cuando sus hijos se portan medio mal, si ustedes no dan una solución, los hijos se van a portar peor. Podemos ver nuestra querida patria mexicana. Abrazos, no balazos, y miren cómo está la patria. Yo creo que se necesita, no mano dura, aplicación del derecho canónico. Y se aplicó el derecho canónico, porque en las penas medicinales está, no recuerdo el canon 1387, está la excomunión. Pero la excomunión es de manera temporal. Si esta sociedad, que ahora es fundamentalismo, que ahora consideran que tienen toda la verdad, por cuestiones que no atañen a la fe ni a las costumbres, si esta sociedad, todos sus miembros pidieran perdón, se les quita la excomunión, como las quitó el Papa Benedicto XVI, que después uno de los obispos negó el holocausto judío. Decían los obispos de España ante el aborto y la eutanasia: hay que decir las cosas por su nombre. La Iglesia Católica es madre, inspirada por el Espíritu Santo, pero ante esto tenía que actuar con justicia, y actuará con misericordia si se arrepienten. Por eso, queridos hermanos, los que van por ahí a algunos templos que están ahí por Cholula, los sacramentos son inválidos. No hay que jugar, hay que estar con esta iglesia que ha permanecido 20 siglos, que ha tenido nubarrones, problemas, desde Arrio en el siglo IV, Lutero, Joaquín de Fiore, y la iglesia continúa. Somos 1.300 millones en el mundo entero. Pues sí, hubo un cisma y han tenido pues esta situación dura porque ellos lo buscaron. Muchas gracias. Parmenas Radio presenta